Hola, hola, ¿cómo están? Qué placer saludarlos, qué placer estar con cada uno de ustedes, qué placer nuevamente podernos encontrar en estos jueves de charlas con Pipe y ya cuando estamos entrando en la recta final de este 2024, ya nos quedan pocos espacios, este es el penúltimo espacio que vamos a compartir con ustedes, así que es un placer poder reunirnos nuevamente con cada una de las personas que poco a poco van llegando, que poco a poco también se van a presentar con nosotros y nos van a regalar. Gracias, parte de su tiempo para compartir preguntas, para compartir situaciones, para compartir experiencias, para hablar un poco de este tema tan importante que teníamos en la gaveta, teníamos ahí pendientes para tratar con ustedes y que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, así que es el momento de darle gracias a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por conectarse con nosotros, gracias por dejarse acompañar en este día y poder compartir un rato agradable de poder también aprender muchísimo de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de todo lo que nos rodea. Y creo que la palabra de hoy es esa. La palabra de hoy es esa y antes de recibir a nuestra invitada que ya está más que lista, como siempre muy puntual, quiero decirles eso. El poder del agradecimiento no es solamente un tema que vamos a manejar hoy. Es algo que requiere un proceso bastante importante, bastante constante y requiere también esa mentalidad por parte de cada una de las personas para entender todo lo que nos rodea, todo lo que nos pasa y todo lo que nos sucede. Vamos entonces a recibir con su compañía, poder decirle a todos y cada uno de ustedes que contamos con una experta en la materia que nos va a hablar de este tema y de muchos más próximamente. Mabel Roja, nuestra amiga, nuestra compañera de todos los jueves en Charlas con Pipe. Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida, feliz noche. Hola Pipe, feliz noche para ti también. ¿Cómo has estado? Todo muy bien, gracias a Dios, acá contentos de poder vernos nuevamente y de poder compartir contigo estos espacios que siempre nos hacen falta y que siempre hacen parte de todo lo que nos encanta hacer. ¿Cómo ha estado esta semana? Que bien, como lo decía, ya estamos entrando en esta recta final cuando quedan menos de 20 días para que se acabe este año, Mabel. Imagínate, el tiempo en realidad a veces parece una ilusión y poder aprovechar cada momento realmente es una oportunidad porque el tiempo en realidad pasa rápido. Por eso para muchas personas el concepto del tiempo también va amarrado al dinero, porque el tiempo se vuelve también una inversión que puede traer ganancias o pérdidas, así que el tiempo siempre va a ser importante en nuestra vida, saber manejarlo, saber aprovecharlo. Y por eso el tema de hoy tiene que ver con el tiempo, aunque en realidad vamos a hablar de una habilidad mental, que es el agradecimiento. Mira que ahora que hablas del tiempo y está echando cabeza, no sé si en algún momento hemos hablado del manejo del tiempo, creo que no lo hemos tocado entre nuestros temas que han sido muchos, que algunos los hemos repetido, que algunos los hemos, para las personas que de pronto van a ver este live posteriormente a este, algunos los hemos tenido la oportunidad de tenerlos en una biblioteca ya de temas que se encuentran a través del canal de YouTube, que ustedes los pueden consultar constantemente, cuando los quieran, los pueden ver y pueden retomar, y si se les olvidó algo de un tema pueden encontrarlo nuevamente, pero ese del manejo del tiempo me parece también muy interesante porque como bien tú lo dices, Mabel, en esa introducción, muchas personas a veces no sabemos cómo manejar el tiempo, se nos va pasando y como que llegamos a un punto en el que decimos qué no hicimos, qué tuvimos que hacer, qué hubiéramos podido hacer, qué hubiéramos podido aprovechar y creo que también es una falencia que tenemos constantemente. Sí, sí, la verdad es que tenemos poca cultura del manejo del tiempo. Tan es así que imagínate que en nuestra cultura llegar temprano o antes no es tan común. Es más común llegar tarde. Te citan a una novena, por ejemplo, y llegamos media hora después. Nos citan a un asado, llegamos, nos dicen a las 3 y llegamos a las 4:30. Entonces, empezar a entender que el manejo del tiempo tiene que ver con la cultura, con las creencias, con mi propia personalidad, es bien importante. Y dentro de ese Por proceso de ejemplo, Mabel, manejar, te pregunto a ti constantemente en tus citas te llegan a tiempo o te llegan tarde? tienden a llegar tarde algunos, hay otros que llegan extremadamente temprano porque están muy ansiosos por tomar su consulta, otros llegan casi terminando la hora de su consulta, ¿sí? Tiene que ver un poco también con los miedos a enfrentar la terapia. Es que hacer terapia eh, no es para muchos, es para machos, cuando hablando en términos de figuración.
Cuando hablo de esto es que no es fácil hacer terapia porque nos enfrentamos a nuestros fantasmas, a nuestra sombra. La sombra son aquellos elementos de nuestra personalidad que sabemos que están allí, pero preferimos no tocarlos. La persona que logra enfrentar su sombra aprende a estar más saludable en todos los aspectos, incluso en el manejo de su tiempo y en aprender a agradecer las cosas más sencillas y eso nos hace más felices, eso dice la neurociencia y lo hemos podido comprobar. Bueno, yo sí quiero que arranquemos hablando de esto del agradecimiento de las gracias, porque en la cultura normal, Mabel, podemos decir que a nosotros desde muy pequeño nos han enseñado a dar gracias por todo. Esto a nivel de Ajá. pronto de lo que recibimos, digamos que palpable, lo que podemos tocar, lo físico, lo material, pero no es, pero nunca, y esto ya es meterse un poco en la parte de creencias, en la parte religiosa, en la parte de fe. Nunca nos enseñaron a dar gracias sobre lo que no vemos, sobre lo que tal vez de pronto pasa, pero no tenemos la forma de ver, no tenemos la forma de palpar, no tenemos la forma de reconocer. Pero, Uh-huh. pero siempre, Mabel, en la vida llevamos un camino, y esto va ligado a lo que tú hablabas del tiempo, llevamos un camino en el que nosotros vamos caminando poco a poco y nos van pasando cantidad de cosas, algunas buenas, otras no tan buenas, otras muy malas, otras, mejor dicho, nos dejan destruidos, nos dejan golpeados, y ahí es donde nosotros se nos olvida agradecer, se nos olvida que el agradecimiento es como un proceso que requiere que se vaya haciendo constantemente. Pero hablamos de un poco para hacer la introducción de este tema que me parece muy interesante, que me parece muy amplio, y es sobre ese poder que puede tener el agradecimiento en nuestras vidas, Mabel. Claro, primero que todo quiero decirles que el agradecimiento es un estado mental, o sea, así como estar feliz, como estar triste, se vuelve un estado. ¿Cómo estás? Triste. ¿Cómo estás? Enojado. ¿Cómo estás? Alegre. ¿Cómo estás? Agradecido. Hemos mecanizado en los procesos de crianza, se mecaniza el dar gracias, pero doy gracias porque me abrieron la puerta, porque me trajeron un detalle. Claro, es algo que visiblemente tengo allí, pero como bien lo dijiste, no tenemos mucho la cultura de agradecer aquello que no vemos, lo damos por hecho, ¿sí? Entonces, una técnica con la que trabajamos y es tan básica, pero tan poderosa para nuestros pacientes, es llevarlos a agradecer por haberse parado hoy de su cama solos, sin una muleta, sin una silla de rueda, haberse parado de su cama. ¿Cuántos se pararon? ¿Cuántos pudieron ver con sus propios ojos, sin que esté borroso, sin que le tengan que explicar cómo está el día, si el sol está brillante o no, cómo están las nubes? ¿Cuántos agradecen por solo poder abrir los ojos y por sus propios medios mirar, respirar, escuchar, sentir, olfatear, caminar? Entonces, cuando llevamos a los pacientes a esto, a este acto tan sencillo, que hoy en día técnicas como el mindfulness, la meditación consciente, la respiración consciente está usando, pues lo que podemos comprobar, como lo dice la neurociencia, es que es una habilidad que tú puedes desarrollar. Todos podemos desarrollarla. Las personas que desarrollan más habilidades de agradecimiento, pues pueden tener más elementos de supervivencia. La neurociencia dice eso. El agradecimiento para el cerebro tiene que ver con procesos de supervivencia. O sea que entre más agradecido estás, pues lo que hacen los neurotransmisores, todos ya sabemos que los neurotransmisores son como esas pequeñas células que se conectan unas con otras, están las neuronas allí conectadas y algunas de ellas empiezan a emitir o a transmitir elementos bioquímicos. La dopamina y la serotonina son dos moléculas que están presentes en el cerebro y pueden irrigar el cuerpo humano, pueden generar bienestar en el cuerpo humano. Y lo que la ciencia viene cada vez demostrando más, de manera más fuerte, es que esa dopamina y esa serotonina también aparecen cuando agradeces, porque el cerebro lo lee, les dije que es un estado mental, el cerebro lee el agradecimiento como algo positivo que te está sucediendo, versus la queja. Todos nos quejamos en algún momento y todos, entre más en una etapa más primaria de nuestra vida estamos, más quejetas somos. Yo les digo quejetas. Quejetas, el niño es quejetas, el adolescente es quejetas, se supone que después de los 21 años
neurofisiológicamente hablando, deberíamos estar ya maduros, ya el cerebro debería haber madurado. Pero la madurez no tiene que ver con ser agrio o rígido, la madurez tiene que ver con aprender a gestionar las emociones. Entonces se supone que a los 21 años ya tienes conciencia para gestionar las emociones y cuando te quejas menos, el cerebro está más tranquilo. Cuando estoy quejándome, así tenga 30, 40, 50 años, que parezco a veces un adolescente, entre más me quejo, menos serotonina hay y el cerebro lo que hace es lanzar alerta al cuerpo. Estamos en peligro porque hay una queja, o sea que el cerebro recibe la instrucción de crear o fomentar más cortisol. Miren, el cortisol no es nuestro enemigo. El cortisol es una sustancia importante, necesaria, vital. Lo que sucede es que si no aprendo a trabajar mi parte mental, por ejemplo, entre más me quejo, en lugar de agradecer me quejo, lo que el cerebro recibe es la orden de tenemos que huir, tenemos que protegernos, estamos en peligro y se genera más cortisol, por ende, mal genio, pesadez emocional, distanciamiento, enojo, tristeza o todas las anteriores. Mira que tú estabas tocando esa parte del versus, Mabel, y es algo que yo creo que en la vida constantemente lo estamos haciendo. Por ejemplo, si nos colocamos a hacer como un medidor, en el día cuántas veces agradecemos y cuántas veces nos quejamos. Y hablo de una persona común y corriente, porque uno se puede quejar. Por ejemplo, voy a arrancar por algo sencillo. Ah, hoy amaneció lloviendo, me voy a quejar porque me voy a mojar. Ah, hoy amaneció haciendo mucho calor. Ah, qué calor, pero qué calor está haciendo, por Dios. Entonces comenzamos a quejarnos. El bus pasó y no me paró. Ah, este bus, ¿por qué no me paró? Yo voy de afán. Entonces comienza uno en detalles muy sencillos y detalles muy simples a quejarse constantemente. Y como Sí. bien tú lo decías, es un lenguaje que de una u otra manera, tanto interiormente como con todo lo que nos está rodeando, como que nos estamos diciendo. Yo no quiero ir hasta el término exagerado porque tampoco quiero parecer un Illuminati o una persona, mejor dicho, aquí que les venga a hablar de fe y que les venga a abrir, como quien dice, el garaje para que sigan la teología y la filosofía de Pipe, no. Pero creo que no está en agradecer que porque el bus se me pasó, ay, gracias porque el bus se me pasó tarde, no, pero sí saber que tenemos que colocarle un límite a las quejas y estar agradecidos desde que arranca el día por lo que tú decías, por cosas tan básicas y elementales como es pararnos por nuestros propios medios, como por cada una de las cosas que a veces no entendemos por qué pasan, pero terminan pasando porque tienen que pasar. Sí, de hecho, muchas filosofías y muchas teorías hoy en día hablan del agradecimiento desde textos religiosos hasta textos científicos. Por eso la neurociencia hoy está mucho más clara en lo que hace el agradecer, porque se vuelve un proceso neurolingüístico. Neurológico porque atraviesa un pensamiento, una percepción, una interpretación, y lingüístico porque lo digo, lo escucho. Entonces, así no lo digas en voz alta, tienes una conversación interna, ahí hay lingüística. La programación neurolingüística, que hace parte hoy en día de las investigaciones también en la neurociencia, pues permite entender que muchas personas se les dificulta avanzar en procesos o se estancan en procesos. No es que sea algo mágico, no es que usted dijo que odia los días grises y entonces se paró una nube acá. Pues no necesariamente es tan así. Sin embargo, lo que muestra la ciencia es que en la medida en que conectas tanto con algo negativo, pues tu cerebro lo que hace es filtrar eso. Si desde pequeño me acostumbré a escuchar quejas y eso se adaptó en mí, por eso hablamos de creencias, las creencias que adopto, los hábitos que adopto de mis padres, de los líderes en su momento, maestros, hermanos mayores, tíos, abuelos, las personas que fueron importantes para nosotros, si nos transmitieron un esquema de quejarse, pues lo normalizamos, pero el cerebro también conecta lo negativo como modelo de vida. Entonces es más fácil que nos ocurran cosas negativas cuando estamos normalizando o acostumbrados a la queja. Entonces es más fácil que nos accidentemos, es más fácil que nos golpeemos, es más fácil que nos metamos en negocios donde perdemos, es más difícil conseguir cosas porque hay toda una programación, hay un sistema en el cerebro. Yo siempre les digo a ustedes que
trato de no traer términos muy científicos porque esto no es una clase de neurobiología, pero trato de llevarlos a un entendimiento para que nos hagamos más conscientes de lo que nos pasa. Hay un sistema en la parte de atrás del cerebro que desde pequeño es como un filtro. Para el ser humano, cuando está pequeño, se filtra algunas informaciones. Entonces, si yo desde pequeño veo que quejarse es normal, que pensar que la vida es terrible, que hay dichos en algunas familias como no es que nosotros somos pobres o al pobre y al feo todo se le va en deseos. Ese tipo de argumentaciones que se vuelven tan populares en las familias se vuelven una creencia y se instaura. El cerebro, esta parte de atrás, el sistema reticular, así se llama, es como un filtro y eso lo lleva al inconsciente. Y con eso inconsciente estoy filtrando muchas situaciones que me suceden en la vida adulta. Entonces hay personas que les cuesta más trabajo encontrar un trabajo, así digan, no, pero yo soy una persona feliz, ¿realmente lo eres o aparentas ser feliz y estás amargado internamente o tienes conversaciones? No lo dices en voz alta, pero en realidad siempre estás pensando que eres de malas, que no eres de buenas, que eso no es para ti. Por eso hay que empezar a entender cómo pensamos acerca de la vida, de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Eso se llama programación neurolingüística y eso es como el algoritmo eh, en las redes sociales. Tú buscas una única vez sillones de 2 puestos y te empieza a llegar toda esa información de ahí en adelante a tu celular o a tus redes sociales. Ese algoritmo es algo en el sistema que filtra una información. Algo así es lo que hace nuestro cerebro en la niñez. Se filtra una información que empecé a ver que era cotidiana desde muy pequeño, tal vez desde el vientre empecé a recibir esta información y la fui naturalizando en mi cerebro y lo que hizo mi cerebro sencillamente fue relacionarme con lo negativo, relacionarme con los impedimentos, relacionarme con lo más complicado. Entonces, para poder cambiar nuestro estilo de vida hay que empezar a identificar y a conocer cómo es que pensamos, qué decimos, y una buena manera es usar el agradecimiento, Pipe. Incluso las personas que sufren inflamaciones crónicas como, a ver, procesos inflamatorios de hígado, de páncreas, procesos inflamatorios de articulaciones, de la misma piel, están asociados a la queja, están asociados a la falta de agradecimiento porque lo que hace, digamos, la disminución de la dopamina y la serotonina es inflamar el cuerpo porque no hay bienestar. Entonces miren que esto va más allá de lo esotérico, más allá de lo mágico, más allá incluso de lo religioso, aunque siempre me escuchan que ya se puede entender cómo muchas cosas psicológicas están amarrados a nuestros procesos espirituales. Cuando hablo de lo espiritual tiene que ver con esa esencia que todos llevamos dentro, porque no somos solo huesos y carne, hay otros procesos allí en el ser humano. Mabel, arranquemos el proceso hablando de la niñez y arranquemos de cómo nos estamos rodeando o cómo lo que nosotros filtramos de una u otra manera lo captan, por ejemplo, los niños que están a nuestro alrededor, porque sabemos que si nosotros hablamos mal, los niños van a tomar ese tipo de pronto de elementos, de palabras y las van a adaptar y ellos mismos se van a crear esa situación y pues, desde ahí arranca todo porque hay muchos adultos que mantienen quejándose, que poco agradecen, que poco están como tratando de filtrar todo lo que los rodea y los que están absorbiendo toda esta información, absorbiendo toda esta energía y los que van a seguir repitiendo como esta cadena que de pronto no va a ayudar a evolucionar de una manera positiva toda la energía que nos rodea van a ser los niños que están en nuestras casas. Sí, muchos filósofos y escritores antiguos, sobre todo escritores de la filosofía y que empezaron de a poco a ir dando los primeros pinitos de lo que hoy en día tenemos tan amplio como es la psicología, hablaban acerca de que el ser humano nace como una tabula rasa. Esto se refiere a un tablero en blanco. Ya. Okay. Un tablero en blanco. Un tablero en blanco donde se empieza a escribir, se empiezan a crear unos esquemas, unos diseños. Esos esquemas, que son como un diseño, unas figuras,
se vuelven una interpretación y toman una interpretación. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que un esquema donde hay un tenedor y una cuchara, ahí me está hablando de un restaurante, si veo esa señal a un lado, un signo, se vuelven esquemas, cosas que voy aprendiendo a darles un significado o toman un significado. Pues cuando nacemos, nosotros somos como un papel, un tapiz, un lienzo blanco, donde empiezan a través de las palabras, el contacto humano, las relaciones interpersonales, lo que escucho, lo que veo, lo que hacen conmigo se va volviendo los esquemas, se van volviendo las estructuras, las enseñanzas y todo lo que va construyendo va llenando ese tablero en blanco. Esa es la famosa tabula rasa. Es un tablero en blanco, un tablero virgen que empieza a llenarse. Entonces, todo lo que vivimos los primeros 7 años de vida, algunos teóricos lo llevan un poquitito más, hablan de 9 años, otros dicen que solo hasta los 5, no importa. La infancia, lo que pasa en la niñez, tiene mucho que ver con lo que construimos cuando somos adultos. Las creencias que adoptamos en ese tiempo, el modelo de familia, cómo se resolvían los conflictos en la familia, cómo se relacionaban papá y mamá, cómo se tratan a las mujeres, cómo los hombres tratan a las mujeres, cómo las mujeres tratan a los hombres, qué es una familia, qué es una pareja, qué es el amor, qué es la disciplina, cómo sé que valgo mucho, cómo sé que voy a crecer con autoestima, cómo sé que soy importante. Todo eso se construye en la niñez a través de relaciones interpersonales y esas primeras relaciones son en casa, con papá y mamá, y se va ampliando a los abuelos, los tíos, el vecindario, la comunidad, la ciudad, el país. Entonces, por eso va influyendo la cultura, pero todo eso empieza con papá y mamá, incluso así uno de ellos no esté. Lo que yo interpreto de papá y de mamá en mi vida también me marca porque son la base, ¿sí? Por eso hoy en día cuando se habla de sanar el niño interior, se habla de identificar qué pasó con esos progenitores. ¿Por qué no se hace con el padrastro, la madrastra o los sustitutos? Porque se debe atravesar la sanación con lo biológico, y lo biológico es el padre biológico y la madre biológica, si no estén por muerte o por irresponsabilidad o porque no se supo quién era, independiente de la historia, hay que darle un lugar a ese padre, a esa madre, para trabajar en nuestra propia genética. Hoy en día, científicamente ya podemos definir que la genética también es emocional. La genética no es solo color de ojos, de cabello, de piel, la genética también es emocional y tiene mucho que ver la historia de nuestros padres, su propia infancia. Los que ven este en vivo y han estado en terapia con nosotros saben que los llevamos mucho a trabajar en su historia para poder entender qué pasó en ella. Quien no revisa su historia puede estar sumergido en una problemática que no sabe cómo resolver, pero es porque el origen está en esa historia que no es ni buena ni mala, simplemente es. Y allí también cobra un papel muy importante, Pipe, y todos ustedes que están allí conectaditos, el agradecimiento. Cuando yo puedo agradecer por estar viva, así no esté papá o así no haya estado, cuando logro atravesar ese enojo por ese progenitor que tal vez me abandonó o que no lo hizo como yo esperaba y necesitaba, cuando yo logro incluso reconocer que estoy enojada con ese progenitor, sea papá o mamá, cuando yo logro reconocer que tengo un dolor no resuelto en esa niñez, puedo empezar a agradecer por lo que sí hay. Y eso ayuda mucho a que las funciones biológicas también mejoren. Muchas enfermedades tienen una base emocional que muchas personas ni siquiera saben que tienen porque no han ido a su historia. Bueno, importantísimo y lo hemos contado siempre que es una de las bases que tanto se deben hacer en diferentes temas, porque no lo hemos tratado solamente con este que estamos hablando, sino con cada uno de los temas que hemos nosotros compartido contigo, Mabel, tienen como ese inicio, tienen como ese enfoque y esa historia precisamente que nos hace trasladar a lo más temprano de nuestra edad, donde todavía están arraigados muchas cosas que algunos conocemos, pero que la gran mayoría no conocen, no saben cómo están ahí, incluso no saben cómo solucionarlos. Pero yo te digo, Mabel, con esto del agradecimiento, para irnos de pronto a lo exagerado.
porque hay muchas personas que dirán, ah, no, es que Mabel es una persona muy agradecida y entonces Mabel no tiene problemas, Mabel no le duele una muela, Mabel, mejor dicho, vive bien, tiene mucha plata, mejor dicho, creen que porque uno es agradecido o porque de pronto uno comparte pensamientos, palabras, uno vive una vida perfecta y creo que la vida perfecta, incluso ya lo hemos tocado en otros en vivos, la perfección no existe y está adaptada en ese tipo de circunstancias. O sea, el hecho de que uno esté, como quien dice, en ese estado de agradecimiento, como bien tú lo manifiestas, no quiere decir que no tenga problemas, no quiere decir que no tenga enfermedades, no quiere decir que no tenga lo que pueden tener las personas que te rodean. Claro, un eslogan que manejamos mucho aquí en el consultorio es la felicidad no es ausencia de conflicto. Cuando llega un paciente o una pareja o una familia diciendo, no, nosotros no tenemos ningún problema, eso me asusta más que quien dice, mire, nos hacemos la vida cuadritos, pero estamos aquí porque queremos resolverlo. Eso es más real. Las personas que dicen, mi vida es perfecta, mi infancia fue perfecta, es que yo no tengo nada que resolver, podrían, con todo respeto se los digo, si hay alguien que le esté pasando en este momento que está viendo este en vivo, mmm, podría estar perdiendo la oportunidad de ser feliz, porque hay personas que lo que tienen es miedo de hablar de ese pasado, de reconocer que hubo dolor. Entonces, la felicidad no tiene que ver con la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta bancaria, porque hay personas que no tienen ni siquiera cuenta bancaria, pero tienen paz interior. La felicidad es tener paz interior, tener calma a pesar de los problemas. Tratan de todos los días, algunos viven al día, entonces hoy me enfoco en esto, vendo las arepas, vendo, no sé, salgo a vender las chispitas mariposa, salgo a vender natilla y buñuelos, no lo sé, gente que está ocupada pensando cómo resolver, se está quejando menos, por tanto es más feliz, aunque está resolviendo. Y no tiene que ver con la cantidad de dinero en su cuenta bancaria. Hay muchas personas con mucho dinero, pero con su vida llena de inflamación. Tienen artritis, tienen otitis, laringitis, tienen problemas en su sangre, no son felices. Muchas enfermedades asociadas a las inflamaciones, incluso la cirrosis, está asociada a una ira guardada. Hay personas que no se han tomado un licor, un trago en su vida y tienen cirrosis. Hay que empezar a revisar la parte emocional porque el hígado conecta con la alegría o conecta con el enojo. ¿Mm? Los problemas, digamos, vasculares, que las venas varices, que las trombosis, todo lo relacionado con la sangre tiene que ver con falta de gozo, o sea, no soy feliz, así esté sonriendo. Hay gente que sonríe todo el día pero no es feliz. Entonces, fíjate que la felicidad no es ausencia de conflicto, no tiene que ver con la cantidad de plata, no tiene que ver con que si tienes casa, carro, beca, hijos, esposo. Hay gente soltera, feliz, hay gente casada, muy agobiada, está acompañada pero está agobiada, está infeliz. Entonces, la felicidad es un estado mental. Por tanto, el agradecimiento, las personas felices son más agradecidas porque están ocupadas en lugar de estar preocupadas. Están ocupadas en lo que hay que hacer. Entonces, agradecen este día, agradecen que tienen una almohada limpia, un colchón limpio, agradecen que tienen un techo donde dormir y tal vez pueden cerrar su puerta y no están expuestos a la calle, al peligro, agradecen que sus hijos están acostaditos saludables, agradecen que tienen un trabajo aunque le toca madrugar. Oiga, tener un trabajo en este momento no lo tiene todo el mundo, entonces sí, me canso, me acuesto de pronto un poquito cansada, pero agradezco porque tengo un trabajo. Esas cosas le mandan una información al cerebro. Estamos hablando de neurotransmisores. Entonces, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión, empieza a revisar cómo está tu felicidad, porque lo que hacen estos neurotransmisores es bajar el cortisol, la dopamina y la serotonina bien administrada, porque yo me puedo sentar en el celular todo el día y esto genera dopamina, viene de la palabra dopar, pero se vuelve una adicción porque necesito generar la dopamina saludablemente. Entonces, pensamientos, un abrazo, salir a tomar un poquito el sol, respirar, conectarme con el presente en lugar de estar agobiada y enojada por el pasado, porque ahí aparece la depresión.
y estar angustiada por lo que no ha sucedido, aparece la ansiedad. Miren cómo la ansiedad es estar parada en el futuro que no ha llegado, y si me termina, y si me pierdo, y si me muero, y la depresión es estar parado en el pasado, es que me hizo, es que la otra vez, es que me fue infiel hace 12 años atrás, es que una persona me robó hace 15 años, es que hace 7 años un jefe me echó. Estar en el pasado genera depresión. Entonces, ¿qué hace el agradecimiento como algunas otras cosas? Generar serotonina suficiente para que disminuya el proceso de rumiación de pasado o de futuro, baja la ansiedad, baja la depresión, y esto hace que mi cuerpo se desinflame también. Retengo menos líquidos, me dan menos migrañas, menos dolores de cabeza, me dan menos dolores articulares y musculares. Entonces, sí, hoy en día hay muchas técnicas: mindfulness, entrenamiento físico emocional, técnicas de respiración, talleres, ejercicios, gimnasios, pero todo esto debe ir acompañado de procesos tan importantes como el agradecer. Mabel, yo tengo una pregunta y tal vez es una pregunta que termina siendo como una situación que no podemos resolver en esta noche, ni la podemos resolver en una semana, ni en un mes, porque es un proceso. Pero yo te digo una cosa, ¿cómo uno es consecuente con lo que uno quiere exteriormente? Me explico, yo exteriorizo que yo quiero paz en mi vida, que yo soy agradecido por lo que soy, pero ¿cómo soy consecuente si en la mente no tengo eso y no lo ejecuto? No sé si me explique de la manera, porque hay muchas personas que sí, son constantemente agradecidas, están muy atentas de todo lo que puede pasar, pero pasa algo que las desestabiliza y de una ese agradecimiento como que se olvidó, se perdió o se fue a otro lado, o la situación de uno de tener tranquilidad, de tener paz. ¿Cómo llega uno psicológicamente hablando a ser consecuente con lo que yo quiero y lo que también estoy, como quien dice, filtrando con mi energía para eso que quiero? Bueno, acabas de mencionar una de dos palabras que hay que trabajar, y una de ellas es ser consecuente. Yo diría también congruencia, la congruencia entre lo que digo y lo que hago, pero la otra palabra es entrenamiento. Es que, a ver, agradecer es una habilidad que se desarrolla. Nadie nace agradecido, nadie nace con el autoestima alta. Eso es un entrenamiento. Lo aprendemos en casa, y si no lo aprendemos en casa, a golpes o a estrujones, nos toca, la vida nos lleva a aprenderlo o a desarrollarlo, pero es un entrenamiento constante. Una de las cosas que a mí me costó más trabajo fue aprender a agradecer, y es un entrenamiento en el que estoy todos los días. Y voy a cumplir 25, entender también todos los procesos. Antes se pensaba que el agradecimiento era solo un valor que era como espiritual y se dejaba allí. Y la psicología hace 20 años atrás era un poco más rígida. Hoy en día la psicología y la neurociencia han unido fuerzas para escudriñar un poco más el cerebro y darnos cuenta lo que pasa bioquímicamente en el cerebro con procesos como un abrazo, como agradecer, como servirle a otros. Y las religiones hablan de esto, incluso la religión cristiana, los católicos cristianos, los evangélicos cristianos, o sea, los que reconocen a Cristo, siempre hablan acerca de que el mayor líder fue Jesús porque vino a servir. Hoy en día la neurociencia puede mostrar cómo a través de un TAC cerebral o de procesos científicos, donde se ve un cerebro, se compara un cerebro de una persona que se va entrenando en agradecer con el que no agradece, sino que se queja, y se ven en colores, se ve donde hay más estabilidad, más procesamiento de materia gris, y eso con unos colores se define donde hay más ansiedad, donde hay más cortisol y donde hay más estabilidad o más paz, ¿sí? Donde hay más bienestar, más serotonina. Eso hoy en día se mide y los estudios ya lo miden. Entonces, esto atravesó lo esotérico, lo religioso, ya la ciencia para los que son más racionales. Un cerebro como el mío me costaba un poco más entender eso. Sin embargo, yo soy una persona que, aunque amo la ciencia, yo tengo una relación con Dios muy estrecha. No soy religiosa,
pero tengo una relación muy estrecha con Dios, creo firmemente en que me dio la vida a través de mis padres. Y eso también, incluso Freud, que es el padre del psicoanálisis, lo decía. En un estudio que se hizo por allá en 1910, cuando se le quitaba la parte espiritual a las personas, había más neurosis. O sea, ¿esto qué dice hoy en el 2024? Que las personas necesitan relacionarse espiritualmente para poder que su cerebro también funcione. Entonces, cuando tú agradeces, cuando tienes esa posibilidad de conectar con lo espiritual, también hay más beneficios. Para las personas muy racionales, entonces, es mirarlo desde allí. ¿Qué pasa con estos neurotransmisores? ¿Qué pasa con la dopamina y la serotonina cuando alguien agradece? ¿Qué es lo que sucede? No es que sea mágico, lo que pasa es que cuando tú agradeces, el cerebro lo percibe como algo positivo. Cuando te quejas, el cerebro lo recibe como un peligro, algo negativo. Esto desde antaño, desde la creación del ser humano, cuando el ser humano se siente en peligro, eleva el cortisol para salir corriendo o para atacar, para defenderse. Es supervivencia. Esto está desde el Homo sapiens. Y con los años, lo que ha hecho la ciencia, la tecnología, es demostrar que efectivamente también hay posibilidad de sentir que estamos bajo un ataque, pero no es así. Y por eso hoy en día, y después de la pandemia, que nos sentimos tan en peligro, los procesos inflamatorios, los procesos de ansiedad y depresión han seguido muy altos, pero ahora no es por la pandemia, ahora es por la forma en que quedamos procesando la información. Así que lo que hacemos en este procesador es administrar los pensamientos y las emociones. Si usted y yo no sabemos administrar este CPU, no sabemos administrar esta torre de control con lo que pensamos, los sentimientos y las emociones, pues nos van a inflamar porque le mandan un mensaje al cerebro. Esto es neurociencia. Esto está hoy en día en muchos estudios, en muchos libros, está en la internet, lo pueden investigar. Así que tanto para personas muy espirituales como para personas muy racionales o científicas, ya encuentran herramientas para que puedan lidiar con estos procesos inflamatorios, puedan dormir mejor porque reduce el cortisol, hay mejor calidad de sueño, eso indica que hay mejor restauración de procesos biológicos como el hígado, el páncreas, el vaso, que tienen unas horas específicas para desintoxicarse. A las 3 de la mañana el hígado está en pleno proceso de desintoxicación. Pero si usted no ha dormido, el cortisol está arriba, su pobre hígado no se puede desintoxicar naturalmente. Entonces, todo nuestro cuerpo está conectado. La cabeza y el cuerpo no funcionan por separados. Es todo un sistema. Bueno, hay que entender todo eso. Voy a ver qué dicen por acá porque nos estaban hablando y nos estaban compartiendo. Por ejemplo, tía Adri nos decía por acá agradecer para perdonar, agradecer para sanar. Y también nos estaban preguntando por acá, Viviana Patricia, cuando las personas viven en constante inconformidad o insatisfacción, que nada les satisface, ¿cómo la podríamos asociar en este tema? Bueno, tiene mucho que ver con lo que te decía, aunque yo creo que ahí va un poco en el extremo de que absolutamente nada soluciona los problemas o soluciona lo que se quiere. Eh, las posibilidades de evaluar diferentes aspectos es como una tela y mucho de dónde cortar. Puede ser baja autoestima, una persona que es inconforme, es una persona que puede tener baja autoestima, es una persona que puede tener un trauma emocional no resuelto y que ni siquiera ha identificado, puede ser una persona dependiente emocionalmente y por tanto no es feliz, porque la persona dependiente, como está poniendo su felicidad en función de otros, un hijo, una pareja, su jefe, sus hermanos, sus padres, cuando ponemos nuestra felicidad, que es un estado y es una decisión, la pongo en manos de otros, yo puedo amargarme porque es que siempre va a haber algo que el otro hace que no me gusta. Entonces, en un proceso familiar yo puedo hablar, yo puedo decirle a un hermano, por ejemplo, mira, tu actitud me duele y me afecta, me gustaría que me ayudaras con esto, pero si ese hermano o ese esposo o ese hijo no lo modifica, me corresponde buscar la forma de protegerme, ¿sí? Entonces, una persona inconforme siempre está victimizándose y al final la victimización también es ego. Tiene un ego muy alto, el ego es baja autoestima, ¿no?
La prepotencia y el ego en realidad es baja autoestima. Entre más prepotente soy, entre más enojón soy, es porque más baja autoestima tengo. Entonces las personas inconformes que se quejan, a todo le buscan algo malo o que no son tolerantes, que cualquier chiste se enojan, cualquier toma de decisión, no toma decisiones, pero se enoja si otros las toman. Esto es inconformismo. La persona inconforme puede estar victimizándose, quiere que centrar como la atención, pero no quiere resolver. Esto es inmadurez emocional. Un niño puede ser inconforme porque es inmaduro. Un adolescente puede lidiar un poco con el inconformismo porque es ególatra. El niño es egocéntrico, el adolescente ególatra, pero después de los 20 años, se supone que neurológicamente ya tengo todo para hacer procesos de administración propia, pero si no me administro es porque mi carácter es débil. Por eso una cosa es la biología y otra cosa es la psicología, pero van de la mano. El carácter es psicológico. Entonces, ¿soy inmaduro o soy maduro? Me quejo de todo, peleo por todo, juzgo todo. Si eso es así, probablemente tengo demasiado ego, o sea, suficiente baja autoestima, porque el ego es baja autoestima disfrazada de una falsa fuerza. Entonces yo creo que hay que como saber engranar todo eso, Mabel, porque yo creo que a veces lo que nos pasa y uno de los tantos problemas que tenemos por resolver en nuestras vidas, que yo creo que eso es de todos los días y constantemente que uno tiene que ir sacando adelante cómo se le van presentando las situaciones de la vida. Yo creo que a veces no sabemos engranar las cosas, me explico. O sea, somos muy fuertes siendo agradecidos por lo que nos pasa, pero somos muy débiles de mente o somos muy débiles de pronto de simplemente saber sobrellevar las situaciones cuando no son como nosotros queremos. Somos de pronto muy creyentes a nivel de pronto de, digo, la fe, la religión, pero de pronto a veces decimos, ah, no, pero es que mira lo que me pasó, esto no tenía por qué pasarme a mí, ¿por qué me pasa esto? Entonces yo creo que a veces como que nos falta como, vuelvo y reitero lo que decía anteriormente, ser congruentes y consecuentes con la forma en que decimos, la forma en que ejecutamos las cosas y entender que todo es un proceso y todo es una parte de un todo que tenemos que ir nosotros también organizando y llevando de la mejor manera. Hasta que no aprendemos a conocernos, a conocer nuestra sombra, o sea, nuestras debilidades, nuestros miedos, la estructura que nos falta madurar, no vamos a poder tener buenas relaciones con nadie, ni con amigos, ni con compañeros, ni con jefes, ni con pareja, ni con nadie, porque la relación con uno mismo no está bien. Hay una frase que uso mucho con mis pacientes que tienen alguna religión y están afianzados en ella. Yo les digo, está muy bien, el ser humano necesita esa parte espiritual, pero ojo que digamos que la religión sin acción no tiene sentido, o la oración sin acción. Entonces, es que yo oro mucho, es que yo leo mucho la Biblia, excelente, pero eso debe ir de la mano, volvemos a la palabra congruencia. La congruencia es que lo que tú dices y lo que haces vaya de la mano. Pero si tú vas a misa o vas a tus cultos religiosos, vas a tus escenarios religiosos, a tu iglesia, que está muy bien, porque eso te permite tener sinergia y estás conectado, alabando, eso genera un poco de serotonina, porque estás en una conexión con otros bajo un mismo propósito y ahí estás agradeciendo. Pero si llegas a la casa porque te enojó algo, la comida estaba caliente y te enojaste porque la comida estaba caliente y dejaste de hablarle a tu esposa o a tu mamá que fue la que te sirvió porque la comida estaba caliente y a ti te gusta es fría, no hay congruencia. Entonces es importante entender qué pasa con mi ego y entonces qué papel, cómo cruzamos aquí el agradecimiento con el ego. Pues que en la medida en que agradeces más porque eso que sucedió te está mostrando que necesitas trabajar en ti. Entonces, bueno, agradezco, la comida está caliente, pero tengo comida. Mi mamá, tengo a mi mamá que me la sirvió, o a esta pareja, o a esta persona, o me la serví yo misma, pero está en la nevera. Me enojé porque se fue la energía, pero no estoy agradeciendo el hecho de tener tal vez la posibilidad de buscar opciones para guardar la comida que sí tengo. Cuando empiezo a enfocarme en lo que sí hay, no en lo que no tengo, eso va a ayudar mucho al organismo.
les dije que fue una de las cosas que más me costó a mí, empezar a entender, por ejemplo, que podía agradecer por el colchón que tenía. Y yo antes decía, pero pues agradecer por el colchón, eso es tonto. No, cuando tú empiezas a buscar pequeños elementos para agradecer, agradezco porque me puedo dar una ducha con agua limpia. ¿Cuántas personas aún se bañan con agua de pozos y hay gente que no se puede ni siquiera bañar porque no tienen agua? Cuando yo empiezo a agradecer algo que parece tonto y sencillo, sale agua de mi grifo o de una manguerita que pudimos conectar porque vivimos en una finca, pero me baño con agua limpia, eso es maravilloso. Abrí mis ojos y veo por mis propios medios. Me pude parar por mis propios medios. Tengo a mis padres o a mis hermanos o a mis hijos vivos. No tengo pareja, pero tengo amigos y tengo trabajo. Entonces, cuando me enfoco en lo que sí tengo, eso le ayuda al cerebro a liberar neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Serotonina, dopamina, y eso que ayuda a bajar el cortisol. El problema es el cortisol, no, sino el mal manejo de mis pensamientos. ¿Qué pasa cuando el cortisol está arriba? No duermo bien, se inflama mi cuerpo, aparecen las gastritis, el colon irritable, todas las citis son inflamaciones, amigdalitis, otitis, conjuntivitis, dermatitis, todo lo que te inflama te está dando una información. Estás inflamado, qué bueno, agradece, bueno, chévere, porque ya me di cuenta que entonces sí debo trabajar en algo. Empezar a darle la comba al palo, no es fácil, porque hay días que no estamos de buen humor, hay días que nos podemos desilusionar, pero por eso se llama entrenamiento, que era la segunda palabra. El entrenar, esto es un entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacerlo todos los días. Si tú haces gimnasio solo por un mes o por 3 meses, pero luego lo dejas de hacer, vuelve y se baja se pierde el tono muscular, aparece un poquito de celulitis, te engordas otro poquito, pierdes un poco las medidas. Por eso el entrenamiento debe ser constante. Los que hacen deporte o les gusta mucho el deporte, saben de qué les estoy hablando. Esto es un entrenamiento constante. Y creo que va enlazado también, Mabel, de pronto por una palabra que no hemos tocado mucho, pero está en la aceptación de las cosas como llegan y también la aceptación de las personas que nos rodean, porque a veces nosotros dejamos de agradecer o cambiamos un poco porque nos encontramos con ese choque de que las personas no son como nosotros pensamos que son, tienen defectos, tienen problemas, de pronto nos la atraen un poco, de pronto en el trabajo trabajamos con personas que no son muy agradables, de pronto en el barrio o en la unidad en la que vivimos nos encontramos constantemente con personas que nos sacan de casillas. Entonces, esa aceptación cuando no la tenemos, pues no es congruente ni es coherente con el agradecimiento que estamos manifestando. La aceptación está amarrada a la personalidad, o sea, entre más me quejo, entre más inconforme soy con alguien, más me falta madurar. Y algo que trabajo con mis pacientes, pero también aprendí en lo personal, es que la única forma de soltar el enojo con alguien, que puede ser de tu familia, de tu trabajo, de tu vecindario, una expareja, la única forma de perdonar, eso es perdonar. Perdonar no es quitarle responsabilidad al que te dañó, no es justificar a quien te dañó, pero el perdón tiene que ver con aprender a trabajar la inconformidad. Entonces, si yo vivo inconforme por eso que viví con esa persona, voy a estar constantemente enojada con esa persona, se puede afectar mucho mis filtros como la vesícula. Las personas que han perdido la vesícula o que tienen cálculos en la vesícula es porque viven muchos enojos. Si estás enojada con alguien hace muchos años o enojado, puedes llegar a perder la vesícula, pero cuando ya te haces consciente de esto, una buena técnica es tratar de entender qué pasa con la historia de esa persona que te dañó tanto. Y eso te ayuda tal vez a entender que esa persona está más rota que tú misma, por eso no te pudo cuidar. Pudo haber sido un papá, una mamá, un papá sustituto, puede ser un hermano, una expareja. Esa persona que te rompió está más rota. Cuando tú empiezas a entender eso, tomas un poco de aire, pierdes un poco el deseo de estar ahí como juzgando
sí, probablemente vuelvan a aparecer en algunos momentos, sobre todo si está dentro de tu familia y constantemente ves a la persona, puede que hayan episodios donde vuelves a querer conectar con ese enojo que tienes con esa persona, pero ahí es donde está el entrenamiento, vuelves a pensar, esta es esta persona, nadie da de lo que no tiene, este concepto lo manejamos mucho acá en Enlace, en las terapias, en los entrenamientos de familias y de parejas, nadie da de lo que no tiene, entonces cuando yo entiendo que esa persona no puede dar más porque no quiere, porque su mente, su conciencia no le da para más, yo me desenfoco de allí y busco el foco en otro lugar, y ese otro lugar debe ser yo mismo. Me enfoco en mí en lugar de estar esperando. Perdonar es quitarle el poder a esa espera. Esperar que el otro cambie impide que yo avance. Entonces, cuando dejo de enfocarme en esa persona, dejo de tener anhelo de que esa persona cambie o me pague lo que me debe emocionalmente, lo que hago es tener ahora el control. Y yo lo único que puedo controlar son mis pensamientos, lo que digo, lo que hago, lo que pienso, lo que escucho. A la única persona que ustedes y yo podemos controlar, la única persona es a nosotros mismos. No hay forma de controlar los hijos, los padres, una pareja, un jefe, un compañero. La única persona a la que puedo controlar es a mí misma y en ese orden de ideas le quito el poder al enojo que tengo con esa otra persona y eso es perdonar. Interesante eso, y yo creo que eso nos da pie para también trabajar mucho en el otro campo, que es el autocontrol que tenemos que tener nosotros y saber que nosotros somos los únicos responsables de lo que nos pasa. Mira, Mabel, que me pasa algo muy de pronto paralelo a nuestro tema para ya entrar como en la sinopsis y en la parte final, y es que nosotros siempre en la vida estamos buscando culpables de todo lo que nos pasa. O sea, nunca, siempre decimos, y lo que te estaba comentando yo ahora que arrancamos el live, cuando decimos, es que el bus se me pasó y me va a coger la tarde, ¿de quién es culpa? ¿Del bus o mía que yo salí tarde? Si yo me estoy mojando cuando está lloviendo, ¿de quién es culpa? ¿De la lluvia o es culpa mía de que no me estoy colocando algo para protegerme y de que no me moje? Entonces siempre en la vida estamos nosotros señalando y diciendo, no, es que la culpa es del otro, la culpa es del otro, la culpa es del otro, y no estamos nosotros entrando en ese punto, como bien tú lo decías, de tener el autocontrol y decir, no, es que nosotros nos tenemos que hacer responsables de lo que nos pasa y asimismo hacernos responsables de lo que agradecemos constantemente y asimismo las cosas van a ir tomando como ese rumbo, no de llevar una vida perfecta y plena, pero por lo menos sí de irla llevando con un rumbo, por lo menos poco a poco irlo llevando para que sea cada vez mejor. Claro, yo no soy responsable de lo que otro haga, incluso si me daña o daña a alguien que yo amo, pero sí soy responsable de lidiar con la interpretación que hago de eso. Si yo me quedo enojada toda una vida con alguien, ese alguien sigue su vida. Puede estar vivo o muerto, no lo sé, pero ese cortisol me intoxica solo a mí. Esa toxicidad de adrenalina y de cortisol termina haciéndome daño es a mí. Entonces, claro, no es que no me importe que alguien sea mala persona, le haga daño a alguien que yo amo o me haga daño a mí misma. Sí, el ladrón me robó mi billetera, yo no soy culpable porque pues yo simplemente estaba esperando el bus y el ladrón pasó. Ok, pero tú sí eres responsable de lo que haces durante el resto del día, de la semana y del mes con esa experiencia. En algunos casos son experiencias tan terribles como que me mataron a alguien y tengo mucha rabia con el asesino. Pero entonces hay un proceso de duelo, obviamente voy a estar entre el shock, la ira y la tristeza hasta que salgo adelante y hago el duelo, pero parte de ese duelo también es hacer una desconexión de la rabia que tengo con el agresor, porque perdonar no es un favor para el agresor, perdonar es un proceso de desvinculación con el agresor. Entonces nos han enseñado que perdonar es como hacerle un favor al otro. No. La palabra perdón en realidad tiene que ver con quitarle el poder a quien me dañó. Perdonar es quitar la atención que tengo puesta, así sea solo mentalmente, sobre esa otra persona. Porque cuando tengo rabia, estoy más conectada que nunca. Entonces, perdonar no implica mantener el vínculo. Muchas personas me dicen, es
que yo no perdono porque no olvido. No, es que no olvidas, a no ser que te pegues un golpe en la cabeza. Pero lo que tú haces es quitarle el poder a ese dolor, pero si necesitas desconectarte de esa persona, puedes perdonando dejar ir a esa persona. Perdonar no implica mantener conexión con el otro, y menos si te hizo daño. Perdonar es quitarle el poder al dolor, a la rabia que eso te causó y seguir tu vida. Entonces, ahí aparece la famosa felicidad. Perdiste algo, salud, tiempo, a una persona, pero a pesar de eso, tú vas construyendo tu felicidad, porque la felicidad no es ausencia de conflicto, la felicidad es como yo interpreto lo que me sucede para lograr paz interior. Si tú no logras paz interior, porque te robaron una billetera, te atracaron en el negocio, o porque alguien te terminó y han pasado años, si todavía estás amargado y enojado, ya te correspondes a ti. Una cosa es que te tomes un tiempo para elaborar ese duelo, para elaborar la pérdida del dinero, de ese tiempo que te quitaron, tu salud emocional, de la persona que se te murió. Una cosa es que tú te tomes un tiempo para transitar el dolor, pero si han pasado 2, 20 años y tú sigues amargado por esa persona, ya ahí te corresponde a ti resolver con tu amor propio el daño que te estás haciendo, porque el otro no tiene ni idea del poder que tú le das y sigues vinculado a esa persona por el solo hecho de odiarla. A tener en cuenta definitivamente ese tipo de cosas. Mabel, por acá, antes de entrar con el cierre de nuestro live de hoy, dice Mariluna Arce, esto pasó con un sobrino, ha sido un dolor y una tristeza grande. O Mayra Cuartas Díaz dice, alguna vez escuché esta explicación, perdonar, perder algo y donar paz. Y yo creo que igual son cosas que de una u otra manera debemos hacer. Pero Mabel, para hacer como un consenso rápido de todo lo que hemos hablado y esta sinopsis, ¿qué podemos nosotros decir sobre este poder del agradecimiento y cómo lo podemos implementar en nuestras vidas para aquellas personas que de pronto no lo hacen y para los que sí lo hacen, poderlo seguir como haciendo de una manera constante y de una manera clara? Bueno, entender que el agradecimiento es un estado mental y en realidad es una oportunidad para la supervivencia. Agradecer es una forma de lograr calidad de vida, de lograr salud física, mental y espiritual para los que conectan con esta parte. El agradecimiento, científicamente hablando, produce una serie de químicos en el cerebro porque cuando agradeces algo, tu, toda tu materia gris y todos los procesos neurológicos de atención, de concentración, de interpretación y de lingüística, todo lo que sucede acá, interpreta como que algo positivo te pasa. Entonces hay bienestar. Si hay algo positivo, el cerebro crea serotonina y dopamina que hace que merme el cortisol, merma la ansiedad, merma la depresión. Pero si por el contrario lo que hago es solo enfocarme en la queja, no es que nunca te puedas quejar, a veces caemos en eso, pero caer en cuenta rápidamente para buscar más que agradecer, mermar la queja, no es que desaparece, en la vida nos quejamos, pero mermamos la queja, aumentamos el agradecimiento, eso hace que procesos neurológicos ayuden al bienestar integral, merman la inflamación, merman los problemas gastrointestinales, merman los problemas musculares, merman la toxicidad en el organismo, en la sangre, mejora la calidad de vida, mejora el sueño y eso hace que haya mejor digestión, mejor reparación de órganos como el vaso, el páncreas, el hígado, que son filtros importantísimos, se reparan en la noche si dormimos bien y cuando estamos agradeciendo, estamos más tranquilos, hay más paz interior. Por ahí decía alguien, es una paz que se dona, pero tú no le estás donando a otro, te la estás donando tú mismo. Cuando tú agradeces, cuando te quedas buscando la paz interior, en realidad estás amándote. Eso es amor propio. El amor propio no es solo lograr éxitos laborales y económicos. El amor propio en primera instancia tiene que ver con la calidad de vida física, mental y espiritual que tienes. Y ahí, queridos amigos, la única persona responsable de mi calidad de vida soy yo misma. Porque si las personas que me rodean me restan y no están dispuestas a que hagamos unos cambios,
me toca tomar decisiones. Por eso el perdón no implica mantenerme en una relación que me hace daño. Esto aplica a pareja, a familia y amigos. La felicidad y el agradecimiento a veces tiene que ver también con poner límites saludables. Así que el agradecer es un proceso, es un estado mental que todos podemos lograr. Y la ciencia hoy en día tiene mucha claridad de los beneficios que usted y yo recibimos si aprendemos a agradecer. Y no solamente eso, te lo digo yo pues yo sé que nos falta vivir mucho, Mabel, tanto a ti como a mí, como a las personas que nos están viendo, nos falta vivir mucho, pero digamos que en los procesos que hemos tenido, yo hablo de mi proceso personal, han habido situaciones que de pronto nos confrontan muchísimo y nos dicen, bueno, ¿hasta qué punto yo agradezco lo malo que me pase? ¿Hasta qué punto yo puedo agradecer esta situación que yo veo que no tiene nada que agradecer? Pues aunque ustedes no lo crean, hay que hacerlo. Aunque ustedes no lo crean, hay que agradecer lo que no parece que uno tenga que agradecer, porque por algo pasó en la vida, por algo sucedió de esa forma y por algo tuvo que haber sucedido de la manera en que sucedió, a pesar de que nos duela mucho, a pesar de que nos afecte mucho, a pesar de que nos haga sentir cosas que de pronto no queremos. Creo que son cosas que deben pasar, y por eso yo creo que a cada uno en su historia de vida, porque cada uno tenemos una historia de vida, tenemos que aprender a agradecer. Así como te agradezco yo a ti, Mabel, por tu espacio, por el tiempo, por poder compartir esta charla muy agradable contigo, con las personas que nos están viendo, y agradecerle a todos y cada uno de los que están ahí también, que se van a brindar como esa oportunidad, ya que tú les vas a contar lo que resta de este 2024, cómo pueden contactarse contigo, y también agradecer para lo que les está pasando, para que puedan hablar con la gente de Enlace Corporativo y para que puedan resolver cada uno de sus inconvenientes y sus problemas. Claro que sí, quiero antes de hacer ese cierre y de hacerles una invitación, contarles que Sócrates decía que la gratitud era la principal característica de un hombre virtuoso. Entonces, fíjate cómo desde antaño, desde siglos atrás ya se hablaba de la importancia de la gratitud, solo que antes la gratitud se veía como desde un esquema religioso. Hoy en día la academia, los académicos en psicología, en psiquiatría, en neurociencia, ya también lo plantean. Entonces, Sócrates, desde su época, decía, la gratitud es la principal característica de una persona virtuosa, o sea, con virtudes. ¿Qué tenemos para este fin de año? Este sábado estamos ya cerrando las inscripciones para nuestro taller de sanar heridas infantiles, precisamente hablando de la gratitud. Es tiempo de cerrar ese dolor, esas cosas que cargas desde antaño. Todos los interesados en el 317-740-6320 pueden obtener información sobre este taller. Es para mayores de 15 años, pueden venir con su pareja, con un familiar o solos. Es un taller y una oportunidad para agradecerle a la vida por estar vivos. Vamos a trabajar hasta el 31 de diciembre con la ayuda de Dios, y todos los que estén pendientes por hacer procesos de sanación, de perdón, de liberar la ansiedad, la depresión, de trabajar en esa parte física porque tienen procesos de inflamación agudos y no duermen, retienen líquidos, se sienten energética y físicamente pesados, hay que revisar la parte emocional. Así que en el 317-740-6320 pueden obtener más información al respecto. Y por hoy los voy a dejar. Espero que compartan este live con personas que saben que necesitan escucharlo. No duden en compartirlo. Va a quedar montada en las redes sociales de Pipe y en las redes sociales de Mabel Rojas y Enlace Corporativo. Me pueden seguir por esta red social o en Facebook. Me encuentran como Enlace Corporativo o Mabel Rojas Vélez. Espero que todavía tengamos oportunidad de tener un jueves más. Nos vamos a ir de vacaciones acá en Enlace, pero espero tener siquiera un jueves más para que tratemos otro tema importante. Recuerden los jueves compartir esto con sus amigos y familiares, y también dejarnos por interno el interés de temas que quieran que traigamos para el 2025. Gracias a ti, Pipe, por creer en mí, en mis servicios, en mi conocimiento, y dejarme compartirlo y aprender de todas las personas que están con nosotros los jueves en estos en vivos, y aprender de ti también. Muchas gracias. Gracias a ti, Mabel. Por acá Mildred nos estaba diciendo, gracias, de verdad, esto necesitaba escuchar. Nos dices presencial, me imagino que está hablando con la actividad que van a realizar, ¿cierto? Es presencial. Sí, es presencial. Va a haber uno virtual, pero todavía no tiene fecha.
Entonces, en el 317-740, casi se los estoy dejando, 6320, 317-740-6320. En esa línea pueden averiguar sobre el taller de sanación de heridas de este sábado 14, de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde, incluye refrigerio y materiales. Así que rapidito porque tenemos en este momento los últimos cupos. Un abrazo para todos, una feliz noche y con la ayuda de Dios nos vemos el próximo jueves. Claro que sí, Mabel, que descanses y gracias por compartir con nosotros esta noche un tema muy interesante. Gracias a ti, Mabel, gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse con nosotros, conectarnos o más bien compartirnos sus experiencias, compartirnos todo lo que ha pasado. Para Omaira Cuartas, que nos dice infinita gratitud por compartir tanta sabiduría, experiencias, anécdotas que fortalecen mi aprendizaje corrigiendo errores o conductas. A Mariluna, a Mildred y a todos los que nos han acompañado en esta noche, mil y mil gracias por estar ahí. Gracias a todos ustedes por creer en estos espacios y por compartirlos a través de sus redes sociales. Nos encontramos, si Dios quiere, dentro de 8 días en el último live de este 2024.